Muy bien, chicos. Vamos a trabajar el día de hoy el tema de congruencia, congruencia de triángulos. Cuando hablamos como algo general de figuras en el plano que son congruentes, ya decimos nosotros que deben tener la misma forma y el mismo tamaño. Entonces, si lo llevamos este concepto a los triángulos, vamos a decir que dos o más triángulos son congruentes si tienen la misma forma y el mismo tamaño. Muchos se confunden con el tema de semejanza, no. El tema de semejanza, la definición es otra, ¿no? Entonces, pero qué les da a los triángulos? ¿Qué les da el mismo tamaño? ¿Mm? Justamente la longitud de sus lados. ¿Y qué les da la misma forma? ¿Qué les da la misma forma a los triángulos? Las medidas de sus ángulos interiores, así también como los exteriores, ¿no? Pero nos vamos a centrar en el estudio de los ángulos interiores. Entonces hay una regla de correspondencia. Si dos o más triángulos son congruentes, a propósito, este es el simbolito de congruencia, miren, el igual con la cejita encima, a dos ángulos correspondientes, se le van a oponer dos lados correspondientes. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso, profe? A dos ángulos de igual medida en ambos triángulos, por ejemplo, a alfa en este triángulo ABC y a alfa en este triángulo PQR, se le van a oponer dos lados de igual longitud. Fíjate, aquí se lo pone A, y acá también se lo pone A minúscula. De la misma forma para beta. B minúscula y acá B minúscula. La posición no interesa, están en distintas posiciones, ocupan distintas posiciones en el plano, ¿ya? Lo que a mí me interesa es que tengan la misma forma, y el mismo tamaño. Ahora, en los problemas no siempre te van a indicar que los triángulos son congruentes o vas a apreciar, ¿no? A simple vista, la congruencia para los triángulos que se involucran, sino que vamos a analizar nosotros algunas condiciones, ¿ya? Se les llama también criterios de congruencia, algunos casos de congruencia. ¿Cuándo yo puedo afirmar que dos o más triángulos son congruentes? Cuando estos triángulos cumplen ciertas características, ¿ya? Y una de esas características, ya vendría a ser el criterio o la condición lado, ángulo, lado, ¿ya? Lado, ángulo, lado. ¿Qué quiere decir esto? Que si los triángulos presentan esta misma característica, estos triángulos van a ser congruentes, ¿no? Pero, profe, ¿cómo así? Fíjate en el triángulo ABC. Tiene un lado A minúscula, esta es la longitud del lado BC, tiene un ángulo tetita y tiene un lado B minúscula. Este triángulo presenta la misma característica, lado A minúscula, ángulo tetita y lado B minúscula. Fíjate que el ángulo está entre los dos lados, ¿ya? ¿Qué hubiese pasado, ya? Si el ángulo en vez de estar en esta posición, ¿ya? En vez de estar en esta posición hubiese estado por aquí. ¿Podríamos aplicar esta condición? ¿Cumplirían la misma característica? Creo que no, porque acá es lado, ángulo, lado. Acá sería lado, lado, ángulo. Entonces hay que tener cuidado con lo que estamos haciendo, en este caso, cuando apliquemos el criterio de lado, ángulo, lado. ¿Sí? Muy bien. Ahora veamos el siguiente criterio. El siguiente criterio me habla de la condición ángulo, lado, ángulo. Fíjate, mira, ángulo alfa, ya, ángulo alfa, lado B minúscula y ángulo beta. Ángulo alfa, lado B minúscula y ángulo beta. La condición que se está cumpliendo ahí es la condición ángulo-lado, ángulo. Recuerda, si ambos triángulos presentan estas características, entonces podemos afirmar que sí, efectivamente, estos triángulos son congruentes, ¿no? Muy bien. Acá, la última de las condiciones, la condición lado, lado, lado. Ya hay una más, hay una condición más, es la condición lado a lado, ángulo mayor, pero esta no la vamos a utilizar, no se observa mucho en los problemas, y nos vamos a centrar en estas tres, ¿ya? La última condición es la condición lado, 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 ¿ya? A, B y C minúscula, A, B y C minúscula. No interesa la posición, ¿ya? Entonces, fíjate que en cada uno de estos criterios se involucra, ¿qué? Un lado como dato, ¿sí o no? En cada uno de los criterios, acá, mira, es ángulo, lado, ángulo, acá lado, ángulo, lado, y acá lado, lado, lado. Entonces, ya, muy bien. Entonces, vamos a ver una aplicación en la vida cotidiana de este concepto, ¿ya? Del tema. Me dice, se quiere copiar el modelo de una ventana descrita por el triángulo ABC, ¿ya? Descrita por el triángulo ABC. Siendo el triángulo ABQ está en esta posición,
congruente, simbolito de congruencia, al triángulo BCP. Bueno, creo que acá no tendríamos que aplicar ninguno de los criterios de congruencia observados, ya que me indican que este triangulito y este otro ya son congruentes. A mí lo que me están pidiendo es calcular la medida del ángulo alfa en la figura, ¿no? A ver, observamos que esta ventana tiene forma de triángulo, ¿sí? Es la ventanita que está ubicada en esta posición. De repente por acá han colocado unas vigas de metal para que soporten los tejados de repente en esta posición. Y bueno, este sería el modelo que se quiere copiar, ¿ya? De repente para hacer una producción en masa, qué sé yo. Ya, entonces, vamos a utilizar los datos, pues los datos que me brindan, ¿ya? Entonces, brevemente, a mí me dicen que los triángulos ABQ, ¿ya? Este es el triángulo ABQ, y BCP, este es el triángulo BCP, ya son congruentes. Entonces, si los triángulos son congruentes, deben tener la misma forma y el mismo tamaño. Vamos a empezar describiendo la forma, ¿ya? Vamos a empezar describiendo la forma. Fíjate acá, si este tiene 72, de acá conocemos dos angulitos, ¿no? Este tiene 2 alfa, y vamos a colocarle por acá un beta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el triángulo ABQ debe tener también como ángulos internos a estos angulitos, 72 beta y el doble de alfa. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? A ver. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? A ver. A ver, pensemos. ¿Qué estrategia podríamos utilizar? A ver, fíjate en esto. Mira, estos tres angulitos ubicados en esta posición, ¿ya? Para el triángulo ABQ, deben ser 72 beta y 2 alfa, ¿ya? Deben ser 72 beta y 2 alfa. Entonces, vamos a descartar algunos valores, ¿ya? Por ejemplo, fíjate acá. Si acá le damos, por ejemplo, si le damos el doble de alfa, ¿ya? Este podría ser beta y este podría ser 72, ¿ya? Fíjate, ¿ah? Podríamos afirmar eso nosotros, pero ¿qué ocurriría si seguimos con el desarrollo ya del problema? Para que este angulito sea 2 alfa en el triángulo PSQ, debe suceder que este ángulo será alfa, ¿sí o no? ¿Sí? Este ángulo deberá medir alfa para que la suma de estos dos me dé el exterior. Ya, entonces de aquí llegamos a una conclusión de que alfa más beta, ¿cuánto van a sumar? ¿Cuánto van a sumar alfa más beta? A ver, miren. 180. Claro, ahí llegamos a una conclusión de que alfa y beta suman 180. Pero fíjate qué sucede en este triangulito. Mira, si alfa y beta suman 180 ya, en este triángulo me estaría sobrando un alfa y 72. Ah, ¿te das cuenta? Entonces vamos a descartar esta posibilidad. Ah, bueno, alguno me podría decir, pero profesor, y acá no va a ir alfa de todas maneras, voy a borrar esto un ratito. Alguno me podría decir, pero profe, el triángulo es isósceles. Yo no puedo afirmar que el triángulo es isósceles. De repente este tejado es un poquito más grande que este, ¿ya? No podría yo afirmar porque el dato no me lo dice. O de repente este tejado es más grande que este otro, ¿no? Yo no lo podría saber. Yo tengo que llegar a esa conclusión, ¿no? Según los ángulos que se presentan. Entonces, ya hemos determinado nosotros que aquí necesariamente no puede ir ¿quién? No puede ir 2 alfa, ¿ya? A ver, lo otro, mira, fíjate acá, si este angulito es 72, ¿ya? Este angulito de acá, perdón, el angulito en esta otra posición, ¿ya? ¿Podrá ser 72? ¿Qué piensan ustedes? A ver, ese angulito, ¿podrá ser 72? ¿Mm? ¿Yo puedo asegurar que este ángulo tiene que medir 72 grados? No. No, ¿sabes por qué? Pero hay que sustentarlo. ¿Por qué? Ya, mira aquí. Si este angulito es 72, en el triángulo BCQ, 72 vendría a ser su ángulo exterior, ¿sí o no? ¿Y cómo se obtiene el ángulo exterior? Sumando los dos interiores que no son adyacentes a él. Entonces, para este caso voy a sumar 72 y el triple de alfa. Entonces, llegamos a una inconsistencia. Aquí este ángulo tendría que medir 72 más el triple de alfa, ¿sí o no? Entonces, sí, efectivamente, 72 no puede ir en esa posición. Y ya hemos visto también que 2 alfa tampoco podría ir en esa posición. Entonces, la única posibilidad que me queda sería
que vaya el ángulo beta. Muy bien, entonces para esta parejita, en una posición debe ir 72, ¿ya? Y en la otra el doble de alfa, ¿ya? Vamos a suponer que aquí va el doble de alfa, de tal manera que acá arriba iría el ángulo de 72 grados, ¿no? Pero si te das cuenta, mira, al doble de alfa se le opone BP aquí, y acá al doble de alfa se le opone BQ. Entonces, no se estaría cumpliendo con la regla de correspondencia, ¿no? Porque BP es más pequeño que BQ. Por lo tanto, nuevamente concluimos que este angulito no puede ser el doble de alfa. Ya, y si solamente me quedaba, ¿no? Como opciones 72 y el doble de alfa, este angulito tendrá que medir 72. De tal manera que este ángulo medirá el doble de alfa. Y creo que con esto sí ya hemos terminado el ejercicio, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque acá podemos trabajar con la regla de correspondencia ahora. Fíjate, a beta, en este triangulito, ¿quién se lo pone? Se le opone el lado AB. Y en este otro triangulito, ¿quién se lo pone? El lado BC. Y con este dato llego a la conclusión de que el triángulo ABC, ¿qué tipo de triángulo es? Efectivamente, es un triángulo isósceles, ¿no? Entonces, este angulito en A tiene que ser igual a todo el angulito en C. Entonces, el triple de alfa tendrá que medir ¿cuánto? 72 grados. De tal manera que alfa será igual a 24. Y la clave sería la letra C. Muy bien, chicos. Voy a borrar esto. Ya, a ver, vamos a leer el enunciado, ¿ya? Y me dicen lo siguiente, ¿ya? Pepito y María deciden competir en una carrera. Me dice, Pepito recorre el circuito APB. ¿Dónde está el circuito APB? Está aquí, ¿ya? Está aquí, ¿no? El circuito APB, determinado, ¿por qué? Por un triángulo, ¿no? Por el triángulo APB es lo que va a recorrer Pepito. ¿Ya? Y María recorre el circuito CPD, este circuito. ¿Te das cuenta? María también hace el recorrido, ¿ya? Del perímetro de un triángulo, en este caso, CPD. ¿Ya? El recorrido de María también está determinado por un triángulo. Muy bien, además ambos tienen la misma velocidad. Mira, vamos a pensar en lo que los datos que me están dando. ¿Ah? Me dicen que ambos tienen la misma velocidad. Siendo P el punto de partida y de llegada, ¿quién completará primero el circuito? ¿Ah? ¿Quién completará primero el circuito? Si además la medida del ángulo APC, hay que ubicar al ángulo APC. APC está ubicado por aquí, ya vamos a ponerle alfa, ¿ya? Es igual a la medida del ángulo BDP, ¿ya? Es BPD, ¿no? BPD, ya, acá está. Muy bien. ¿Ya? Y también me dicen que AP está por aquí, ¿ya? Es igual a CP, vamos a ponerle culebrita, y BP que está por aquí, ¿ya? Es igual a DP. Ya, ahí está. Esos son los datos. Entonces se supone que Pepito y María van a partir desde P. Pepito puede hacer este recorrido o puede hacer este otro recorrido. Lo mismo para María, puede hacer este recorrido o puede hacer este otro recorrido. La cosa que van a llegar nuevamente al punto de partida, ¿no? Al punto P. A ver, mira, me dicen ahí, ¿quién llegará o quién completará el primer circuito? Pepito, María. ¿Hay un empate o Pepito tuvo mucha ventaja? ¿Mm? ¿Qué es lo que va a suceder? A ver, para que gane Pepito, mira, para que gane Pepito, como Pepito y María tienen la misma velocidad, para que Pepito complete primero el circuito, sabiendo que ambos tienen la misma velocidad, ¿qué tiene que pasar con las longitudes de los circuitos? Pepito tendrá que recorrer menos circuito o más circuito para que él pueda ganar. ¿Mm? ¿Qué creen ustedes? ¿No? ¿El recorrido de Pepito será más extenso que el de María o será menos extenso que el de María? Para que Pepito pueda... Menos extenso. Claro, o sea que el perímetro de este triángulo tiene que ser menor al perímetro del triángulo que recorre ¿quién? Que recorre María, ¿no? Lo mismo, ¿no? Para que María gane, el perímetro que va a recorrer tiene que ser menor al perímetro que recorre Pepito. ¿Ya? Y para que haya un empate, estos triángulos deben tener el mismo perímetro, ¿sí o no? ¿No? Porque tienen ambos la misma velocidad, pues. Ya, fíjate, vamos a completar en esta posición, vamos a completar un angulito. Le vamos a llamar beta.
así como se observa. ¿Ya? ¿Se pueden verificar dos triángulos congruentes o no? ¿Qué me dicen? ¿Se observan dos triángulos congruentes o no? Apliquemos alguno de los criterios. Ya, a ver, ¿cuáles son Sí. esos triángulos? A ver, lo mencionan ustedes por el vértice. ¿Quiénes son esos triángulos? Me dicen el triángulo APB, ¿ya? El triángulo APB está acá, y el triángulo CPD, muy bien, efectivamente, el triángulo APB es congruente al triángulo CPD, o CDP, como quieras mencionarlo. ¿Ya? Y tenemos que colocar el criterio que estamos utilizando. ¿Qué criterio estamos utilizando para este triángulo y este otro? ¿Mm? Son congruentes, pero ¿qué criterio Lado, estamos? Lado, ángulo, lado, ángulo, lado. lado. Efectivamente, lado, ángulo, lado. Mira, lado culebrita, ángulo alfa más beta y lado puntito. En este otro triángulo, lado culebrita, ángulo alfa más beta y puntito. O sea, este dato me ayudó bastante. Y este dato, ¿no? De los segmentos iguales también. Entonces la condición es lado, ángulo, lado, ángulo, lado. Muy bien. Entonces creo que ya salió, ¿no? Ya salió el ejercicio. Mira, ¿qué recorrido recorre Pepito? Recorre culebrita más puntito. Y este tercer lado que se lo pone a alfa más beta, que le podemos llamar, a ver, ¿qué le podemos llamar? Le podemos llamar dos rayitas. Entonces, ¿cuál es el recorrido que efectúa Pepito? Culebrita, dos rayitas y puntito, ¿sí o no? Ya, pero fíjate, dos rayitas en este triángulo se le opone a alfa más beta. Entonces, en este triángulo, ¿no? A alfa más beta, ¿quién se le debe oponer? También se le tiene que oponer dos rayitas. Por lo tanto, ¿cuánto vale CD? También dos rayitas. Llegamos a la conclusión de que AB, ¿ya? Es igual a ¿qué? A CD, ¿ya? Y con eso, ¿qué podemos afirmar nosotros? Con esa conclusión, ¿qué podemos afirmar? ¿Mm? Si ambos recorren el mismo perímetro, ¿cuál sería la alternativa correcta? ¿Mm? ¿Gana Pepito? Sí. Hay un Hay empate. Hay un empate, Sí. efectivamente, hay un empate. Miren, hemos utilizado la condición o el criterio lado, ángulo, lado, ¿ya? Bueno, los datos me decían que este lado es igual a este lado es igual a este, hemos completado con un ángulo auxiliar aquí para determinar la condición lado, ángulo, lado para este par de triángulos, ¿ya? Y luego llegamos a la conclusión de que AB es igual a CD, ¿no? Porque se lo ponen ambos a alfa más beta, pues, ¿no? Y finalmente, ambos competidores hacen el mismo recorrido, y como tienen la misma velocidad, va a haber empates, pues necesariamente, ¿ya? Vamos a borrar esto y vamos a continuar, a ver. Acá, se quiere dividir ya una parte de un terreno, ya ahí tenemos el terreno, ya se quiere dividir una parte de ese terreno como se muestra en la figura. Me dicen ahí que AB está por aquí, ¿ya? AB es igual a CE, ya, ahí está. Miren, además, AE es igual a 24. AE. ¿Dónde está AE? Estará por aquí, ¿no? Ya. Este ladito mide 24. ¿Ya? A ver, ¿qué podemos afirmar nosotros? A ver, ¿qué es lo que podemos afirmar? Se desea construir, mira, me dicen, se desea construir una pared sobre la longitud AC. ¿Ya? Y lo que me están pidiendo, ¿no? Dicho sea de paso, es esa longitud, ¿no? La longitud de la pared que empieza en A y termina en C. Eso es lo que me están pidiendo a mí, ¿ya? Me dicen que ABE es congruente a EDC. ABE congruente a EDC, ¿ya? Pero ¿qué condición o qué criterio de congruencia se estaría cumpliendo? Sí, efectivamente, ¿ya? Efectivamente, este triángulo, el triangulito ABE, tendrá que ser congruente, ¿ya? Al triangulito SD, ¿ya? Pero ¿qué condición de congruencia se estará cumpliendo? A ver, jovencitos, si me dicen ustedes, ¿ya? Ángulo, Ángulo. lado, ángulo. Muy bien, fíjate en este triángulo, en el ABE, alfa, culebrita, 2 alfa. Acá, alfa, culebrita, 2 alfa. La condición es ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, ¿ya? Muy bien, entonces, dicho esto, ¿qué podemos afirmar nosotros? ¿Ah? ¿Qué podemos afirmar nosotros? ¿Ya? Que si a alfa, a ver, claro, 24 se lo pone a 2 alfa, entonces CD, ¿cuándo tiene que ser? También tiene que ser 24, ¿sí o no?
¿Por qué? Porque si estos triángulos son congruentes, lógicamente AE tiene que ser igual a DC, pues, ¿no? O igual a CD. ¿Ya? A ver, ¿qué más? Pero me falta esta otra parte, porque me han pedido la longitud total de AC. ¿Ya? Me falta esta otra parte. ¿Qué es lo que podemos hacer ahí? A ver. ¿Mm? Para terminar, mira, alfa más 2 alfa, ¿cuánto me da? 3 alfa. Ya. Alfa más 2 alfa, ¿cuánto me da? 3 alfa. Muy bien, claro, ¿no? Estoy aplicando la propiedad en el triángulo de los ángulos exteriores, ¿sí o no? La suma de estos dos interiores. Entonces, este triángulo, ¿en qué se convierte? El AED. ¿Qué tipo de triángulo sería? Isósceles. Muy bien. Entonces, ¿cuánto mide? Muy bien. ¿Cuánto mide este lado también? Mide 24. Por lo tanto, lo que me están pidiendo, que es la longitud de AC, será igual a ¿cuánto? 24 más 24, 48. 48. 48. Sencillo, ¿no, jovencitos?